Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a este nuevo video. Vamos a continuar haciendo esto de la conexión entre una base de datos de MySQL y un videojuego de Unity. En este caso, esta parte de probar la conexión ya está funcionando. Este es el verdadero header. Entonces, como les había hecho hace unos videos, esto se va para otro lado. Entonces voy a crear eso, un archivo nuevo. Se va a llamar check.php. Aquí se me fue una mayúscula. Check. Check.php me va a servir para saber si hay conexión. Entonces esto, control X. em, Abro PHP y siempre antes de cualquier cosa debo incluir. Puedo hacerlo con el require o puedo hacerlo con el include em, header. Entonces esto lo que hace es traerme el código del header aquí arriba y luego eh, intenta hacer esta verificación. Entonces vamos a mirar que todo ande bien. Header, ya no necesito es el check.php. Efectivamente, código 200 conectado correctamente. Lo que sigue aquí, entonces que vamos a hacer un primer registro en la base de datos. Bueno, vamos a hacer registros. Entonces voy a crear uno nuevo que sea copia de este. Realmente aquí es donde está lo que nos interesa. Esta parte de acá es es qué hacer cuando todo salga bien, ¿cierto? O sea, qué hacer si la conexión salió bien, por lo menos. Entonces, es esta parte de acá la que voy a modificar en los demás. em, en los demás, archivos. Aquí voy a irme por ejemplo, registrar guión bajo usuario. Guión bajo usuario punto php. Entonces, este de registrar usuario, eh, esta parte de aquí voy a borrarla. Y vamos a decir acá, entonces, ¿qué queremos hacer cuando se registre un usuario? Lo primero es que necesitamos hacer un SQL. Esta es como la notación que se suele utilizar, como para indicar que lo que voy a meter acá es una sentencia de SQL. Entonces vamos a mirar cómo se registra un usuario. Si yo me vengo aquí a la tabla de usuarios, entonces puedo agregar un nuevo elemento. No necesito meterle un número, este número se registra automáticamente. Entonces, nombre del usuario, digamos admin. Contraseña del usuario va a ser admin también. Por ahora no estamos cifrándola, no importa. El ID del jugador, pongámosle 30. Esto realmente es algo que más adelante me interesa, por ahora no. Y el nivel que va a tener de privilegios, entonces digamos que fuera 2. 0 para un jugador, uno para un administrador de la plataforma y 2 para un usuario administrador. Entonces, continuar. Y aquí esto me dice, acabo de ejecutar esta, esta sentencia SQL. Entonces, después de, pues de ejecutar esta sentencia, voy a copiarla. ¿Sí? Ya podemos mirar acá que tengo un usuario creado con el ID 1, se llama admin, la contraseña es admin, jugador 30. Entonces, lo que quiero yo como SQL, lo meto aquí entre las comillas, es esto. Lo que copié de allá, tal cual, lo vengo y lo pego acá. Entonces, insertar en la tabla de usuarios, ID, usuario, pass,
jugador y nivel son los nombres de las columnas que vamos a insertarle datos. Y luego los values, aquí tengo admin, admin 32. Estos son el nombre, contraseña, ID del jugador y el nivel de privilegios que va a tener. Entonces aquí, como este es un registro de que pues yo puedo utilizarlo desde un PHP distinto o puedo utilizarlo también desde Unity. Entonces voy a dejar que este se introduzca. Bueno, lo que estoy diciendo ahorita es un error de seguridad, pero no importa, vamos a cometer un par de errores de seguridad acá que pues con el uso de PHP y pues, demás que los corregimos un poco más adelante, voy a hacer dos cosas. Una que me la critican mucho y otra que de pronto no tanto, pero que es una mala práctica. La primera cosa que sé que no se hace es que vamos a mandar todo esto por get. ¿Por qué lo vamos a mandar por get? Hay dos razones sencillas. La primera, es mucho más cómodo cuando estamos haciendo estos ensayos. Bueno, ¿qué es get y qué es post? Get es que nosotros a través de la URL mandamos las variables y los datos. Post es que nosotros abrimos la página y por debajo, en el canal de conexión que se estableció entre el usuario y el servidor, por debajo se mandan los datos de las variables. Lo bueno de utilizar post es que si contamos con una conexión HTTPS, toda esa información va cifrada, entonces es más seguro. Ahora, si el post es más seguro, ¿por qué vamos a usar get? Porque me gusta, pues, porque se me hace muy cómodo ensayarlo, no me toca instalar Postman ni nada de eso. Entonces vamos a hacerlo con get inicialmente y ya cuando estemos en Unity hacemos el cambio para post, que es un cambio relativamente fácil. Eh, cuando ya estemos desde Unity vamos a mandar las cosas por post, entonces vamos a modificar esto que estamos haciendo es la API. Entonces vamos a modificar esta API REST para recibir los datos por post. Entonces esa parte digamos que no me preocupa. Vamos a hacerlo por get, esto es temporal. ¿Qué es lo que sí es más preocupante? ¿Qué es lo que es una mala práctica? Permitirle al cliente decidir qué nivel de usuario va a ser. Lo que estamos haciendo aquí es dándole muchos privilegios al usuario. Entonces, claro, esto a la larga requiere chequear más cosas, hacer un token, por ejemplo, para verificar que quien está mandando los datos realmente sea el usuario que se logueó y que quien está mandando algún dato sí tenga los privilegios para hacerlo. Es algo que no vamos a hacer aquí, vamos a hacer esto de la manera más sencilla posible. Entonces, sí, desde ya lo digo, es una mala práctica, esto no se hace, pero lo vamos a hacer. Lo del get también lo vamos a hacer. Mientras me siga dando pereza, así se hará. Pero, pero más adelante lo pasamos a post. Entonces lo que yo necesito es que me digan el nombre del usuario, la contraseña, el ID del jugador y el nivel de privilegios que va a tener. Que todo eso me lo mande el que vaya a consumir este servicio. Entonces voy a crear una variable para cada una de esas cosas. Digamos, pesos n usuario. Bueno, pesos, pongámosle em, par usuario. Simplemente no quiero utilizar la misma palabra usuario porque es la que utilicé en la base de datos. Es que es más, yo que me complico, más bien a todo esto le copio db guión bajo y así no me preocupo por utilizar las mismas palabras. Db guión bajo, control S y aquí también db guión bajo. Yo estoy cargando para cada uno de los PHPs este try catch por si en cualquier momento falla la conexión porque se le fue el internet, porque se cayó el servidor, por lo que sea. Siempre se esté haciendo este try catch y no solamente esto
esta solicitud de aquí. Bueno, entonces, así las cosas. Puedo ponerle simplemente usuario igual a peso guión bajo get. Y usuario. Entonces, lo que voy a hacer aquí es decirle que dentro de la variable usuario va a meter el dato que encuentre en la variable usuario que llegue por get. Esta palabra get es la que simplemente más adelante se va a cambiar por post, pero sin miedo. Entonces necesito un usuario, necesito la contraseña, pesos paz igual a paz. Necesito el jugador, la ID del jugador, que una cosa es el usuario donde tengo los datos y otra cosa es el el jugador donde tengo la información del nivel, de la cantidad de oro que tiene y todas estas cosas. Eso, digamos, lo va a mantener por separado. El usuario simplemente para logueo porque va a tener usuarios que no tienen jugadores, como el administrador de la plataforma no tiene un jugador. Entonces no tiene sentido que el administrador de la plataforma tenga un nivel, una cantidad de oro ni así. Los usuarios para logueo y administración y los jugadores asociados a un usuario. Entonces, de hecho, pues aquí el jugador pues no tendría que estar acá. Pero lo tengo acá porque se me hace más cómodo hacer la consulta cuando se haga el logueo de cuál es el jugador que le corresponde a ese usuario. Entonces me falta el nivel. Este es nivel de administración dentro de la plataforma. Voy a tabular esto aquí para que se vea más bonito. Esto realmente no cumple ninguna función a nivel como de lógica o de código, sino que poner estas tabulaciones para que quede aquí como igual. Es muy bonito, entonces como me gusta lo pongo. Usuario, paz, jugador, nivel, listo. Entonces aquí, en vez de eso, vean, yo aquí abrí con comilla doble y todo este tiempo se han abierto comillas con unas tildes y comillas con comilla simple. Entonces este admin, aquí yo simplemente cierro comillas y entre puntos pongo la variable usuario. Lo mismo aquí, cierro comillas y entre puntos pongo el password. El 30 es el ID del jugador. Entonces cierro comilla doble y entre puntos copio el ID del jugador y el nivel. Ya sabemos, esto no se hace, no lo hagan en sus casas. No le pregunten al cliente cuál va a ser el nivel de administración que tiene, pues porque el cliente se va a poner el nivel máximo. Bueno, aquí ya tengo creado entre estas comillas dobles la sentencia que yo quisiera enviarle a la base de datos. ¿Qué sigue? Pues enviarle esa sentencia a la base de datos. Entonces, aquí abajito tengo un punto y coma. Me pareció extraña esa tabulación, pero ya pasó. Entonces voy a preguntar. Sí, tabulo para que me complete. Entonces, pesos con, que es la conexión que ya hicimos y que ya verificamos pues que efectivamente conectó. Una flechita para ejecutar un query. Y voy a ejecutar el SQL que escribí hace un momento. Entonces, si yo ejecuto esto, vamos a preguntar si tuvo éxito esta ejecución del código. Y si sí tuvo éxito, entonces vamos a mostrar un mensaje de que está correcto. Copiémonos esto.
registrar usuario. Entonces si fue correcto, pues digámosle un código 201, que sería em, usuario creado correctamente. En este caso, pues tampoco hay una respuesta. No necesitamos enviar nada si el usuario se crea. Por ahora no interesa. Y si no, si el resultado falló, entonces vamos a crear el error 401. Error 401, que va a ser error intentando crear el usuario. ¿Por qué se pueden dar estos errores? Porque tal vez estamos mandando un ID que ya lo tiene otra persona. De hecho, el nombre de usuario debe ser único y nosotros deberíamos validar si ese usuario ya existe o no. Lo vamos a hacer más adelante, porque pues no tiene sentido que nosotros registremos a dos personas con el mismo nombre de usuario y diferentes contraseñas. Entonces cuando cada uno va a entrar, pues va a decir que la contraseña es correcta o es incorrecta, porque va a encontrar más de un registro así. Entonces por ahora, simplemente, si lo registró bien, 201. Si no lo registró bien, error, error. Vamos a guardar cambios, control S, y vamos a darle F5. Conectado correctamente, pues efectivamente sí. En este momento, si nosotros nos vamos para registrar usuario, que lo llame red-usuario, tenemos un problema. Entonces, hemos esperado la variable. En la línea 15, bueno, acá este problema es distinto a lo que yo esperaba ver. Faltó ponerle los puntos. Entonces acá tenemos, puse el punto donde no es. Acá, epa, acá tenemos este error. Este error es diferente al error que nosotros esperamos que nos aparezca. Noten que nos está diciendo varias advertencias. Dice, no se encuentra la llave o la variable, digamos, usuario, no se encuentra la variable path, no se encuentra la variable jugador, no se encuentra la variable nivel, y luego nos dice, el usuario fue registrado correctamente. Si nos venimos aquí a la base de datos, damos F5, vemos que aquí hubo un registro de un usuario en blanco, sin usuario, sin contraseña, sin jugador. Pues simplemente este usuario se creó sin datos, y por eso es que él nos dice acá se creó correctamente. ¿Y por qué se creó sin datos? Porque estas variables no existen. Entonces nosotros necesitamos verificar que todas las variables que llegan por get sí existan antes de mandar a hacer el registro. Vamos a verificar si existen. Entonces acá preguntamos, antes de hacer esto, si is set pesos-get usuario. And entonces este is set se pregunta para cada variable. Uso 1, 2, 3, 4. Entonces preguntemos, lo voy a dar enter acá después de cada and. Si estaba usuario, contraseña, jugador y nivel. O sea, si todas las variables se llenaron, entonces vamos a ejecutar todo esto de acá. Si alguna variable falta, entonces pues no tiene sentido hacer nada de esto otro que tenemos acá escrito. Si están seteadas todas, me sobra esto.
Si están seteadas todas, entonces pues, hacemos esto. Y si no, si alguna de ellas faltó o todas, como fue el caso de lo que vimos hace un momento, entonces pongamos el 402. 402. Faltan datos para crear el usuario. Listo. Con eso ya estamos controlando esa parte de allá. Vamos a verificar. Aquí nuevamente con F5. Error 402. Faltan datos para crear el usuario. Y si nos venimos acá, al darle a actualizar, no hay un usuario nuevo. De hecho, si borramos este, volvamos acá. Ahí ya borramos este dato. Entonces, siempre y cuando falte alguno o todos, acá no se crean usuarios nuevos. Y ya tengo el código acá. Faltan datos para crear el usuario. Entonces, ¿cómo se mandan los datos por GET? Aquí ya me lo cuestionarán algunos, pero no importa. Simplemente acá yo pongo, después del PHP, una interrogación, el usuario igual y lo que yo quiero que tenga ese usuario. Por ejemplo, eh, Morion. Luego un aspersan. Y vamos a ponerle la contraseña. Paz igual 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aspersan. Jugador igual 30. Por ejemplo. Aspersan. Nivel igual 10. A ser 1. Sería un usuario de la plataforma. Entonces al darle enter puse todos los datos aquí en la URL. Entonces él me dice 201, el usuario fue creado correctamente. Si yo vengo a la base de datos y actualizo, acá veo que ya tengo el usuario Morion con 1, 2, 3, 4, 5, 6 como contraseña, jugador 30 y nivel 1. Listo. Ya con eso tenemos... Y esto que se volvió un montón de código. Pero ya tenemos esta parte del código de acá que sirve para crear usuarios, verificar si las variables existen y si sí existen, tomo los datos, creo una sentencia SQL y lo tiro a registrar, ¿cierto? Lo mando a ejecutar ese código. Em, Hasta aquí, dejo hasta aquí este video y nos vemos en un próximo video.